Queridos amigos, hermanos y hermanas de Radio María de Perú, aquí estoy de nuevo, soy el Padre Aurelio Pérez, rector del Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza, fundado por Madre Esperanza. Tuve ya la alegría de poder conversar con ustedes la vez anterior y de nuevo estoy aquí para decirles algo más sobre este santuario que para nosotros es un centro de gracia, de bendición de Dios, donde está llegando mucha gente de varios lugares del mundo, sobre todo de Italia, muchísima gente, pero también de otros lugares. Pues bien, vamos a empezar en el nombre del Señor, santiguándonos en el nombre de la Trinidad Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos también con una jaculatoria que Madre Esperanza hizo en la Segunda Guerra Mundial y que nosotros rezamos todos los días en nuestro santuario y que creo es muy oportuna también en este tiempo nuestro, caracterizado por muchas dificultades, por muchos problemas de todo tipo, sociales, económicos, políticos, dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, en el mundo. Cada uno de ustedes puede imaginar, ¿no?, a qué me refiero. Cada uno de nosotros tiene su experiencia de vida. Pues bien, les sugiero esta jaculatoria, esta pequeña oración que hizo Madre Esperanza precisamente en un momento muy dramático, la Segunda Guerra Mundial, aquí en Roma. Y dice así la oración: les ruego que la recen de corazón conmigo. Señor mío y Dios mío, tu misericordia nos salve y tu amor misericordioso nos libre de todo mal. Tu misericordia nos salve, Señor. No tenemos otra salvación, queridos hermanos y hermanas, fuera de la misericordia de Dios. Su amor infinito es de verdad nuestra esperanza, podríamos decir nuestra única verdadera esperanza. Pues bien, este santuario que Madre Esperanza fundó, llegando aquí a este pueblecito de Colevalenza, como les decía ya en la vez anterior, llegando a un pueblecito donde no había nada, absolutamente nada, un pueblo pequeñísimo, vino por obediencia al obispo de Todi, que le sugirió venir aquí con los 3 primeros hijos recién fundados. Nosotros fuimos fundados, la Congregación de los Hijos del Amor Misericordioso, el 15 de agosto de 1951, en Roma, en la Casa Generalicia de nuestras hermanas, que habían sido fundadas 21 años antes en Madrid, siempre por Madre Esperanza. Y recibió los votos de los 3 primeros hijos el obispo de Todi, Monseñor Alfonso María de Santis, el cual conocía a Madre Esperanza y le había pedido a algunas de sus hermanas para el seminario de Todi, aquí cerca de nuestro santuario, a unos 6-7 kilómetros. Y la Madre Esperanza, allá por los años 1943, creo, si quiero recordar, durante la Segunda Guerra Mundial, le había enviado algunas hermanas aquí a esta zona, pero Madre Esperanza no conocía este pueblecito de Colevalenza, pero tenía un sueño en el corazón, un sueño que no era suyo, sino que se lo había sugerido Jesús mismo, o mejor, se lo había pedido. Ella decía siempre que el Señor quería de ella que hiciera un santuario, una iglesia dedicada a su amor misericordioso, porque en todo el mundo no había una tal iglesia con esta denominación. Y sabemos que este es el atributo más importante de Dios, porque Dios es amor. Nos dice San Juan en su primera carta, Dios es amor. Es la definición de Dios, la naturaleza de Dios.
Y no es que Dios tenga, como a veces pensamos, una parte de amor, una parte de justicia, una parte de omnipotencia, ¿no? Una parte de belleza, no sé, sino que todo en Él es amor. Y decía Madre Esperanza que todos los demás atributos que reconocemos a Dios, su omnipotencia, su justicia, ¿no? Todo lo demás está a servicio de su amor. Dios emplea su poder omnipotente, ¿no?, para remediar nuestras flaquezas, pero lo hace precisamente porque es amor. Pero este amor, cuando se dirige hacia nosotros, se vuelve misericordia. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Está compuesta en latín por dos términos. Un término que habla de miseria y otro término que habla de corazón, misericordis. No, corazón que se dirige a la miseria, que abraza nuestra miseria. Este es el amor de Dios, porque Dios en sí mismo es puro amor, es agape. El agape es la pureza total del amor de Dios que vive en el seno de la Trinidad. Pero en el momento en que se dirige fuera de sí, hacia nosotros, hacia el mundo, ese amor se hace misericordioso, se hace misericordia, porque en sí mismo Dios no tiene ninguna miseria. Entonces es puro amor. Pero cuando se dirige a nosotros, se transforma en amor misericordioso. Esto había intuido Madre Esperanza, pero este es el mensaje de Jesús en el Evangelio. Y entonces, ¿cuál era el designio que Madre Esperanza llevaba en el corazón? Era este, que Jesús le había dicho: tú tienes que hacer un santuario dedicado a mi amor misericordioso, porque no hay otro en el mundo. Y ella precisamente lo hizo aquí. Pero, como pasa muchas veces en las obras de Dios, al principio ella no sabía ni dónde tenía que hacerlo, ni cómo, con qué medios, porque ella se dejó llevar siempre por la providencia de Dios. Como les decía en la vez anterior, ella venía de una familia pobrísima del sur de España, de la zona de Murcia. Su padre no tenía ni una casa, ¿no? Su madre igualmente. Vivían como jornaleros del campo en terrenos ajenos. Y ahí nació Madre Esperanza, ¿no?, en una barraca humilde. Entonces ella venía de esta pobreza, ¿no? Pero cuando el Señor le pedía una cosa, y se lo manifestaba a través también de hechos extraordinarios, como les decía la última vez, le hablaba. Madre Esperanza tenía dones extraordinarios también de éxtasis, ¿no?, de distracciones, como las llamaba ellas, ¿no? Pero bien, volviendo al momento del cual les estoy hablando, cuando Madre Esperanza entiende que ha llegado el momento, ha llegado la hora de hacer este santuario, se deja llevar por la providencia de Jesús, obedece al obispo de Todi, como les decía, y viene aquí a este pueblecito pequeñísimo donde no había nada realmente. Pero sí, había algo. Había un bosquecito. Un bosque donde los cazadores venían a cazar pajaritos con una red que llamaban el róccolo, y Madre Esperanza le contaba a aquellos 3 primeros hijos que estaban en el pueblecito de Colevalenza, en la casa parroquial, y ella con las hermanas en una casa alquilada ahí en el pueblecito, y mirando desde la ventana hacia ese bosque que había aquí. Todavía quedan algunos árboles muy grandes de aquel bosque. Les decía: mirad, hijos, ahí donde está ese bosque del róccolo, donde vienen los cazadores a cazar pajaritos, me ha dicho el buen Jesús que quiere hacer el róccolo de su misericordia, porque quiere atraer a todos los que vendrán aquí, y vendrán de todo el mundo, decía ella, los quiere atraer con su amor y su misericordia.
porque Él no es un juez severo, sino es un Padre lleno de amor y misericordia que perdona, olvida y no cuenta las miserias de sus hijos, y que les sigue y busca con un amor incansable, como si no pudiese ser feliz sin ellos. Entonces, les repito, al principio no le gustaba este pueblecito a Madre Esperanza porque no había nada. Ella buscaba un lugar, dio algunas vueltas aquí en los alrededores, porque la región de Umbria donde estamos es muy bella, como naturaleza, ¿no? Es muy verde, lo llaman el corazón verde de Italia. Y entonces ella buscaba el lugar, a ver si es aquí Jesús, ¿no? Porque el Señor le iba indicando su voluntad paso a paso, no se lo decía todo de una vez, ¿no? Y ella tenía su búsqueda humana, como nos pasa a veces a nosotros, que entendemos que Dios nos pide algo, pero después tenemos que hacer un discernimiento para ver de qué manera realizamos eso que Dios nos pide. Pues Madre Esperanza algo parecido, ¿no? Entonces, después de unos días que estaba aquí, al final escribe en su diario: en este lugar donde me cuesta estar, que no me gusta, en otras palabras, ¿no? Es donde el buen Jesús me ha dicho que debo realizar el santuario de su amor misericordioso. Fíjense cómo son las obras de Dios, ¿no? No empieza siempre en lugares ya muy preparados, en organizaciones ya perfectas, con muchos medios humanos ya que pueden cubrir todas las necesidades. Empieza siempre desde algo muy pequeño, muy humilde. Las obras de Dios normalmente tienen este método. Recuerdan cuando Jesús en el Evangelio dice que el reino de Dios es como un granito de mostaza, muy pequeñito al principio, pero que después va creciendo poco a poco y al final se hace un arbusto muy grande donde llegan los pájaros y anidan allí, ¿no? Así fue un poco la obra de Colevalenza. Si ustedes vienen hoy aquí, encuentran un complejo, un conjunto de edificaciones muy bello, muy bien organizado, que llama mucho la atención, ¿no? Pero todo esto se hizo con mucho amor, con mucho sacrificio, con muchísima fe en la providencia de Dios. Así realizó todo Madre Esperanza. Un paso detrás de otro. Porque esta es la manera en que funcionan las obras de Dios. Bien, les decía antes que Madre Esperanza llegó aquí con los primeros hijos, con los 3 primeros. El primero fue Alfredo di Penta, que era todavía un seglar, y ahí también vemos cómo es ese método de Dios que les decía, ¿no? Empezar desde algo muy pequeño. Si pudiera, no tengo mucho tiempo, ¿no?, para contarles todo, ¿no? Pero si ustedes algún día pudieran leer el diario de Madre Esperanza, un libro maravilloso, ¿no?, que ella escribió, como les decía la vez anterior, en obediencia a su padre espiritual. Allí cuenta muy detalladamente cómo fue la fundación también de los hijos, ¿no?, que tiene una característica muy parecida a la de las hijas. También ahí, cuando fundó las hijas en Madrid en el 1930, la noche de Navidad, ellas nacieron, eran 5 o 6 con Madre Esperanza, un grupito, en un piso alquilado de una calle de Madrid, en una pobreza total, la noche de Navidad, en una pobreza muy parecida a la de Jesús, que nació en Belén, en una gruta, en un portal, junto a unos animales que le daban el aliento y el calor, arropado seguramente, ¿no?, por el cariño de María y por la protección y el cuidado de José, pero en esa pobreza total. Así son las obras de Dios. La misma encarnación del Hijo de Dios no tuvo otro estilo, ¿no? Y así la fundación de la primera congregación de Madre Esperanza, ¿no?, las esclavas del amor misericordioso, en esa pobreza total. Y así fue la fundación de los hijos, los 3 primeros.
Y el primero, de manera especial, que era un seglar, Alfredo Di Penta, tenía 36 años, fíjense. Había sido piloto de aviación en la Segunda Guerra Mundial. Y Madre Esperanza no pensaba que podía ser él. Estaba allí mientras ella estaba construyendo la Casa Generalicia de las Hermanas como contable de la empresa de su hermano. Y Jesús le dice a Madre Esperanza, Alfredo tiene que ser el primero de los hijos. Ella cuenta que eso fue un trauma para ella, porque le decía, Jesús, podías enviarme por lo menos un sacerdote, no te digo ya un obispo, pero por lo menos un sacerdote hecho. Este seglar, que no tiene idea de la vida consagrada, no tiene estudios. Dios nos sorprende siempre, ¿no? Entonces, y ella viene con Alfredo y los otros dos primeros aquí a Colevalenza, en este pueblecito pequeño donde no había nada. Les repito, así son las obras de Dios. Y hoy, sin embargo, todo esto ha crecido de una manera maravillosa. Les repito, con mucha providencia, con mucho sacrificio, mucho trabajo, sobre todo de parte de nuestras hermanas, porque Madre Esperanza montó un laboratorio de géneros de punto, ¿no? Y trabajaba por una empresa de alta costura aquí de Italia, que le dio trabajo, gracias a Dios, y hubo un laboratorio donde trabajaron casi 100 hermanas nuestras, muy hábiles, ¿no? En el bordado y todo esto. Entonces hubo unas buenas entradas ahí, pero sobre todo hubo muchísima providencia. Mucha gente que empezaba a venir atraída por la fama de santidad de Madre Esperanza, ¿no? Y así fue surgiendo poco a poco todo el conjunto. Les deseo que algunos de ustedes puedan venir algún día también a verlo desde Perú, donde ya, como les decía la otra vez, están nuestras hermanas, allá en Lima. Bien, entonces, entre las muchas obras, ¿no? Que surgieron, la principal de todas, el Santuario del Amor Misericordioso, que tuvo dos fases. Una primera fase, el primer santuario donde está el crucifijo del Amor Misericordioso, que es el centro de Colevalenza, el corazón de Colevalenza, un crucifijo que atrae mucho la devoción de la gente. Vemos muchísimas personas que se arrodillan, que están rezando en silencio delante de este crucifijo, que a veces lloran, y Jesús está representado en la actitud de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está mirando hacia el Padre, orando, como quien ofrece la vida por amor. Esa es la expresión más alta del amor misericordioso. Pues miren, justo esta mañana oía decir a uno de nuestros sacerdotes que un peregrino los días pasados le había dicho, yo me he convertido mirando este crucifijo. Estaba muy alejado de Dios. Y mirando ese crucifijo, sobre todo su rostro, ha sentido en el corazón el fuego del Espíritu Santo que le ha hecho cambiar vida. Fíjense, ¿no? Ahí se ve cómo se está cumpliendo aquí esa palabra que Jesús le decía a Madre Esperanza. Yo aquí espero a todos los hijos, a todos mis hijos, cargados de muchas miserias materiales, físicas, morales. Les espero a todos aquí con los brazos abiertos, en este centro de amor y misericordia. Aquí les espero para darles el abrazo de Padre, para darles el perdón, porque Dios es un Padre bueno, repetía Madre Esperanza, que perdona, no cuenta y olvida. No es un juez severo que está esperándonos para castigarnos. Esto lo repito porque este es el corazón de Colevalenza. Entonces el centro es el santuario, pero esta primera capilla del crucifijo, como la llamamos, o el primer santuario, se quedó pequeño enseguida. Y Madre Esperanza tuvo que hacer una iglesia más grande, que actualmente es basílica menor, por concesión de San Juan Pablo II. Después les hablaré de la visita que hizo aquí San Juan Pablo II siendo Papa y el motivo por qué vino.
Pero entre las muchas obras hay una que quiero resaltar. Tenemos la casa de los padres, la de los hijos, la de las hermanas, la de 2 casas del peregrino, pero hay una obra también muy importante, que es el pozo del agua del amor misericordioso. Y sobre esto quiero decir algunas palabras, porque fíjense que la atracción más grande de los peregrinos en este momento está siendo precisamente el agua del amor misericordioso. Tiene una historia que Madre Esperanza ha reflejado también en su diario de manera muy detallada. Ella dice que Jesús le dijo expresamente, en una de esas distracciones, como las llamaba ella, tú tienes que hacer aquí un pozo, tienes que cavar un pozo. Y lo tienes que hacer en el lado derecho del templo. ¿Recuerdan aquella profecía de Ezequiel en el capítulo 37? Vi un agua viva que manaba del lado derecho del templo. Se refería al templo de Jerusalén. Pues Jesús le dice a Madre Esperanza, tú aquí, en este lado del templo, y le indicó el lugar exacto donde tenía que cavar el pozo. Fíjense, esto es la parte alta de una colina. Madre Esperanza, cuando Jesús le decía una cosa que tenía que hacer, ella se lanzaba a ciegas en esa obra. Y no le importaba lo que pudiera pensar la gente, o cómo lo iba a hacer, qué posibilidades humanas había, si era algo que tenía sentido o no tenía mucho sentido. Y de hecho, cuando empezó a cavar el pozo, la gente aquí de los alrededores la tomó por loca. Y le decía, ella misma lo cuenta en el diario, ¿no? Con un cierto sentido del humor. Dice, la gente, Jesús mío, me tomaba por loca. Me decía, pero esta monja, ponerse a cavar un pozo aquí, en la parte más alta de la colina, en este lugar donde no hay agua. Y ella ahí, porque ahí Jesús le había dicho, tú tienes que cavar aquí el pozo. No le dijo a qué profundidad iba a encontrar el agua, pero le dijo, aquí tienes que cavar el pozo. Y de hecho, después a una profundidad considerable, a unos 122 metros de altura, de profundidad, se encontró una vena de agua abundantísima, como un río subterráneo, que aún hoy está alimentando las piscinas del agua y las fuentes del agua, donde viene mucha gente, de muchos lugares. Fíjense que creo la otra vez también les hablaba un poco de la gente que está llegando, ¿no? En este mes de octubre, que no es precisamente un mes de mucho movimiento así de gente, porque ya la estación va hacia el otoño, hemos tenido muchísimos peregrinos de toda Italia y mirando poco también los que han venido de otros países, fíjense que de Latinoamérica hemos tenido un grupo de México, 2 grupos de Brasil, mañana llegará un grupo de Panamá. Hemos tenido hace una semana más o menos un grupo de Uruguay y de Argentina. Hemos tenido algunos sacerdotes de Colombia, por decir, ¿no? Y de manera muy especial, este grupo que ha venido de Uruguay y Argentina hace más o menos una semana, han venido precisamente porque han conocido a Madre Esperanza a través de un libro que se encuentra por internet también, pueden tener acceso en estos libros de ebook de un periodista español, José María Zavala, que ha escrito un libro sobre Madre Esperanza y que muchos van conociendo, ¿no?, a través de este libro. Y también estos han llegado
aquí, así, y han venido presentando situaciones a la intercesión de Madre Esperanza, de gente enferma, de muchos problemas familiares, de muchas situaciones que llevaban en el corazón, y querían absolutamente llevarse el agua del pozo, porque habían oído hablar del agua, ¿no? Fíjense que el milagro que ha sido aprobado por la Iglesia para la beatificación de Madre Esperanza, la curación instantánea de un niño de apenas 1 año que se estaba muriendo, esta curación fue por la intercesión de Madre Esperanza, que el tío del niño, sacerdote, se lo encomendó a la madre, vino aquí a la tumba de Madre Esperanza a rezar por el niño, por su familia, y después le llevó el agua también del pozo del amor misericordioso, y rezó la novena al amor misericordioso, que Madre Esperanza recomendaba siempre, ¿no? Entonces, la intercesión de la Beata Madre Esperanza fue muy eficaz, porque obtuvo este milagro. Pero también le llevaron el agua. Y estos peregrinos que venían de Uruguay, decía absolutamente, lo primero que buscaron fue buscar recipientes y botellas para llevarse el agua, ¿no?, del santuario, y lo hacían con una devoción muy grande. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y fíjense que hay un designio providente de Dios en todo esto, porque el agua es un símbolo de la misericordia de Dios. Jesús en el Evangelio decía que el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces Él es la fuente de agua viva. ¿Y cuál es el agua que mana de Jesús? Es el Espíritu Santo, es el amor de Dios. Por eso el Señor ha querido este símbolo del agua en este santuario. Pero esto necesita que nos detengamos un poco más sobre este tema, porque merece la pena, ¿no? El agua del amor misericordioso, símbolo del amor y de la misericordia de Dios, símbolo del Espíritu Santo que renueva nuestras vidas. Hasta dentro de un momento. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa.
paz. Pues como les decía, estábamos hablando del agua del amor misericordioso, del pozo que Jesús le dijo a Madre Esperanza que tenía que cavar aquí, ¿no?, cerca del santuario, y les estaba hablando del motivo del agua. Jesús le da a entender a Madre Esperanza que ese agua es un símbolo de su amor misericordioso. ¿Recuerdan aquel momento en que Jesús, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, gritó puesto en pie: el que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí, y de su seno brotarán ríos de agua viva? Y dice el evangelista, decía esto refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Entonces Jesús es la fuente del agua viva. En la novena al amor misericordioso, de la cual les hablaba antes, ¿no?, compuesta por Madre Esperanza, que es como una meditación del Padre Nuestro, ¿no? Cada palabra del Padre Nuestro meditada un día detrás de otro, son 9 días, y en la oración final del 6º día, Madre Esperanza empieza así esa oración: Jesús mío, dame a beber del agua viva que brota de ti mismo, para que gustando de ti no tenga sed más que de ti. Dame a beber del agua viva que brota de ti mismo. El agua viva que brota de Jesús es el Espíritu Santo. Y entonces el agua que el Señor ha querido aquí, en este santuario, es precisamente un signo de su amor misericordioso, del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y por eso el sentido del agua, ¿no? Madre Esperanza decía: aquí vendrá gente de todo el mundo y muchos vendrán a beber de este agua o a bañarse en el agua. Y por eso hizo 10 piscinas del agua, donde hasta antes del COVID, de este triste COVID que hemos tenido, ¿no?, venían los peregrinos. Y digo que hasta antes del COVID porque con el COVID hemos tenido que cerrar las piscinas por motivos de sanidad, ¿no? El Ministerio Estatal de la Sanidad, como se llama aquí en Italia, ha prohibido absolutamente que la gente pudiera bañarse porque podía haber contagios, etcétera, ¿no? Y las hemos tenido cerradas unos 3 años casi ya, y ahora necesitan también un trabajo de reestructuración. Pero aún así estamos haciendo 3 veces por semana, ahora en invierno solo 2 veces, se harán la liturgia del agua que llamamos, y la gente, vienen muchísimos peregrinos a la liturgia del agua. Hacemos un momento de preparación en el santuario, una liturgia de la palabra para concienciar a la gente, para escuchar la palabra de Dios, para darles el significado del agua, para reavivar la fe, para dar a entender que no es un gesto mágico, sino es un gesto de fe, de mucha confianza. Y Madre Esperanza decía: usa este agua con fe y con amor, y te servirá de refrigerio al cuerpo y de salud al alma. Noten, ¿no? Un beneficio para el cuerpo y salud para el alma. Entonces, hemos tenido muchos casos de curaciones, muchas gracias recibidas de gente que ha venido a este agua, ¿no? Nos resulta que es el único santuario, el único lugar, ¿no?, la única iglesia donde hay un agua donde vienen los peregrinos, aprobada por la iglesia, junto a la de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Y fíjense que Madre Esperanza, que fue siempre obediente a la iglesia, tuvo cerradas las piscinas después de haberlas hecho por unos 16 años, porque el obispo del lugar no le daba la aprobación para abrir las piscinas. Y ella, muy obediente a la iglesia, sabía que Jesús se lo había pedido y que Jesús también le pedía que obedeciera siempre a su iglesia. Y estuvo tranquila, 16 años con las piscinas y el pozo, ya que funcionaba todo muy bien,
pero sin abrirlas. Fíjense, ¿no?, cómo son los santos, ¿no? Y después de 16 años llegó el permiso. Desde Roma mismo, desde el Vaticano, le dijeron al obispo que diera el permiso, porque veían toda la devoción y la gente que estaba llegando aquí, ¿no?, a este santuario. Bien, entonces, toma este agua con fe y con amor y te servirá de refrigerio al cuerpo y de salud al alma. Y por este motivo, Madre Esperanza decía, cuando vienen los peregrinos y se acercan al agua, símbolo de la misericordia de Dios, tienen que decirles siempre que vayan a confesarse y que participen después a la Eucaristía. ¿Por qué decía esto? Pues precisamente por lo que les acabo de decir, porque el agua es un símbolo del Espíritu Santo de Dios, el agua viva del amor misericordioso, que purifica el alma y nos libera del pecado en el sacramento de la confesión y que después nos alimenta con su mismo cuerpo en la Eucaristía y con su palabra que ilumina nuestra mente. Fíjense, entonces el simbolismo del agua, ¿no?, y la importancia de este signo. Pues bien, esto era algo tan importante que para realizar el pozo, Madre Esperanza encontró unas dificultades enormes. Antes les hablaba de la gente del lugar que decía, pues esta monja está loca, ponerse a cavar aquí en la parte alta de una colina, ¿no?, un pozo. Y fíjense, después se encontró este río subterráneo casi, ¿no?, esta agua abundantísima. Pero hubo otra oposición. Y esta vez no venía de personas humanas, sino venía del príncipe del mal, el diablo, a quien Madre Esperanza llamaba con un nombre muy simpático, el tiñoso. Le llamaba así, el tiñoso, que está siempre ahí con mucha tiña, queriéndonos apartar de Dios, de su amor, y engendrando en nuestros corazones la desconfianza, la tristeza, la desesperación, ¿no? Pues el tiñoso tenía una oposición tremenda a este pozo del agua que se estaba cavando, y llegó incluso a golpear a Madre Esperanza. Abro aquí un capítulo interesante también que podemos encontrar no solo en la vida de Madre Esperanza, sino de muchos santos, que el diablo la golpeó muchas veces. A veces aparecía por la mañana llena de golpes, a veces con una mano. Yo le he oído a uno de nuestros primeros padres, el padre Arsenio, de haber visto a Madre Esperanza cuando él llegó aquí a nuestra congregación, que le hizo ver como una mano de fuego que tenía grabada aquí en el cuello, como una mano, ¿no?, si hubiera sido de hierro ardiendo, que se lo hubiera imprimido en la piel. Tenía las marcas de una mano de fuego, ¿no?, aquí en el cuello, ¿no? Y eso le dijo, ha sido el diablo que no quiere absolutamente que usted, padre, entre en la congregación. Ha sido un santo padre nuestro, este padre Arsenio, ¿no? Y así, mientras se cavaba el pozo, Madre Esperanza tuvo varios de estos episodios. Amanecía con heridas en la cabeza, con golpes fuertes, ¿no? Hubo también otro episodio, pero esta vez no relacionado con el agua del pozo. Madre Esperanza, si ustedes han visto alguna foto también de las que circulan por internet, llevaba una mano vendada, la mano derecha vendada, hasta el final de su vida. ¿Y por qué la llevaba vendada? Porque hubo también ahí un episodio misterioso que está autenticado por el testimonio de un joven de nuestro colegio de Fermo, donde tenemos una escuela de formación profesional, que asistió y se quedó asustado al ver esta escena,
vio un ladrillo que aún hoy conservamos, un ladrillo muy pesado, que volaba por los aires y golpeaba, intentaba golpear la cabeza de Madre Esperanza y la cara, y ella se protegía a la cabeza con la mano derecha, y los golpes iban sobre esa mano, que quedó fracturada completamente. Nunca se marginaron bien los huesos de esa mano, y por eso llevaba la venda, ¿no? Y ese joven después, por orden del obispo de Fermo, la diócesis donde estaba esa casa, donde aconteció el episodio, el obispo quiso que se tomara fe de esta declaración del joven, que estaba aún muy asustado, muy conmocionado por la escena que había presenciado, ¿no? Pero, por decir, también ahí el Tiñoso. Y permítanme que les abra este punto una paréntesis muy importante, precisamente sobre este hecho de esta herida, ¿no?, en la mano de Madre Esperanza, que nunca cicatrizó bien, con los huesos rotos. ¿Por qué motivo lo hizo el Tiñoso en ese momento? Por un motivo muy concreto. Madre Esperanza estaba escribiendo aquellos días, todo esto lo pone escrito ella en el diario, estaba escribiendo, siempre por orden del buen Jesús, el estatuto de los sacerdotes diocesanos, hijos del amor misericordioso, que es una rama de nuestra congregación. Les digo que la finalidad principal de nuestra congregación, el primer fin, por decir así, es la unión con el clero diocesano. El fin general, por decir así, la finalidad fundamental es la de santificarnos, ¿no?, como siempre decía Madre Esperanza, y de anunciar al mundo entero, así decía ella, el amor misericordioso. O sea, evangelizar a Dios así, con este rostro de Padre de amor y misericordia, y no de juez severo, ¿no? Llevar a todo el mundo este anuncio. Pero después, como misión principal concreta, es la unión con el clero diocesano. Y forma parte de esta unión también un ramo de nuestra congregación que está compuesto por sacerdotes diocesanos que forman parte de la congregación con un estatuto especial, porque siguen siendo diocesanos, aunque parezca un contrasentido desde el punto de vista jurídico, porque parece una doble pertenencia, pero hacen los votos en nuestra congregación y se comprometen en su presbiterio diocesano a ser signos de unión y de comunión en su presbiterio, a fomentar la fraternidad entre los sacerdotes, la comunión. Y Madre Esperanza estaba escribiendo el estatuto de esto, y eso no le gustaba nada al Tiñoso, como no le gustaba el pozo del agua de la misericordia, ¿no? Y por eso también ahí se oponía con mucha fuerza, y de ahí que ese ladrillo que le golpeaba la mano, ¿no? Y después Madre Esperanza, cuando consiguió ya de nuevo, ¿no?, poder de todas formas escribir algo, aun con la mano dolida, escribía que el Tiñoso le había dicho: sí, ahora puedes escribir el estatuto para estos sacerdotes, a ver cómo lo haces, ¿no? No le gustaba nada esta misión nuestra hacia los sacerdotes, porque el Tiñoso se empeña mucho en hacer caer a los pastores de la Iglesia, se empeña mucho en desviarlos de su misión, de un camino de santidad, porque si el pastor anda desviado, ¿cómo andarán, no, las ovejas, los feligreses? Entonces, por ese motivo, esto que les estoy diciendo, ¿no?, creo que lo tenemos que mirar hoy también a la luz de tantas situaciones, ¿no?, incluso de tantos escándalos de pastores de la Iglesia que han conmocionado al pueblo de Dios
y han creado tanto malestar, ¿no? Madre Esperanza, como todas las personas santas, tenía una intuición profética y entendió que Jesús le pedía a esta congregación de los hijos precisamente para ayudar a los sacerdotes, porque ella decía, se acercan tiempos muy difíciles para los pastores de la Iglesia. Incluso llegaba a decir, el sacerdote de mañana no podrá vivir solo, necesita de una familia, y para eso Jesús ha querido vuestra congregación, nos decía, para que todas vuestras casas estén abiertas a los sacerdotes, para que podáis recibirlos como hermanos, para que no os asustéis, incluso cuando les veáis débiles y frágiles frente a alguna miseria humana, sino les ayudéis a levantarse, a volver a reforzar el espíritu, ¿no? También a descansar, porque muchas veces el ministerio les cansa, y entonces que las casas nuestras estén abiertas y los sacerdotes encuentren en nosotros su familia. Y repito, esto no le gustaba nada al Tiñoso, que tanto se empeña en dar palos, ¿no?, a los pastores de la Iglesia. Repito, hoy vemos la actualidad, ¿no?, de estas palabras de la Madre, a la luz también de lo que estamos viviendo. Pues bien, hermanos, entonces les he hablado de muchas cosas, ¿no?, del agua del pozo de Colevalenza, ¿no?, de esta misión de misericordia grande, también de la misión hacia los sacerdotes, de las luchas que ella ha tenido con el Tiñoso, como le llamaba, ¿no?, que fueron muchas, y las tenemos documentadas. Tenemos aquí en Colevalenza un pequeño museo, ¿no?, también, y muchos objetos en nuestro archivo, ¿no?, que atestiguan estas luchas. Bien, y entonces, ¿cómo transcurre Madre Esperanza los últimos años de su vida aquí en Colevalenza, ¿no? Fíjense, ella murió con casi 90 años en el 8 de febrero del 1983. Había nacido 1983. Había nacido en el 1893. Entonces casi 100 años habían pasado. Por algunos meses no llegó, ¿no?, a los 100 años a cumplirlos. Y en esta larga vida ella pasa los últimos años prácticamente, si ella llegó aquí en Colevalenza el 18 de agosto de 1951, pasó aquí los últimos 32 años de su vida, ¿no? Casi 32 años, la parte última. Y ella decía, ¿qué estoy haciendo aquí en Colevalenza? Aquí se consumió hasta el final, ¿no? Tiene una página muy interesante, ¿no?, donde nos da a entender lo que ella hacía, cuál era la tarea que Jesús le había confiado aquí en este santuario. Pues miren, se la voy a leer porque se trata de una circular que ella escribió a los hijos y a las hijas, ya en una de sus últimas cartas circulares, donde dice así: yo, amados hijos e hijas, debo deciros que vivo días de verdadera alegría y emoción por la suerte del cargo que en estos meses vengo desempeñando en la casa de nuestro Señor. Se refiere al santuario, ¿no?, a este santuario. Es decir, de portera de los que sufren y que aquí vienen a llamar a este nido de amor, para que Él, como bondadoso Padre, les perdone, se olvide de sus desvaríos y les ayude en estos momentos de dolor. Fíjense, ¿no?, qué bella definición que da. Yo estoy aquí en la casa de nuestro Señor como portera de los que sufren y que vienen a llamar aquí. Y miren, amigos de Perú, les puedo decir que esto lo experimentamos los que vivimos, los que tenemos la suerte, la dicha también de vivir aquí en este santuario. Estamos viendo cómo es así, cada vez se realiza más esto que decía Madre Esperanza, por todas las personas que vienen
y que vienen realmente cargadas de mucho sufrimiento y necesitan de alguien que les acoja, que les escuche, necesitan recibir el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, alimentarse con la Eucaristía y salen de aquí, ¿no? La cosa más bella que siempre nos sorprende es cuando repiten: yo aquí he encontrado la paz, yo aquí he encontrado el amor de Dios, ¿no? Aquí mi vida se ha transformado. Y vuelven los que están más cerca, naturalmente, y pueden volver, vuelven sistemáticamente, ¿no? Dice: ya necesito recargar las pilas, vienen a decir, ¿no? De nuevo, porque la vida es dura, ¿no? Y es difícil. Entonces, portera de los que sufren, qué bella expresión, ¿no? Como diciendo: yo no soy la protagonista, ¿no? Soy la portera, la que recibe a las personas cuando llegan y les abro la puerta para que vayan a Jesús, para que vayan al amor misericordioso, porque Él es el que consuela, el que perdona, el que transforma la vida, el que llena de paz y de alegría, ¿no? Y es capaz de hacer resucitar a los muertos, no solo a los muertos físicos, sino a una persona que está muerta, que está desesperada, ¿no? Y puede recobrar vida. Bien, me gustaba subrayar esta expresión, ¿no? Portera de los que sufren. Y aquí vienen a llamar a este nido de amor, ¿no? Y después sigue en esta carta circular: aquí estoy, hijos míos, horas y horas, días y días, recibiendo pobres, ricos, ancianos y jóvenes, todos cargados de grandes miserias, morales, espirituales, corporales y materiales. Y terminada mi jornada, voy a presentar al buen Jesús, llena de fe, confianza y amor, las miserias de cada uno, con la plena seguridad de no cansarlo jamás, pues sé que Él, como verdadero Padre, me espera con ansia para que interceda por todos aquellos que de Él esperan el perdón, la salud, la paz y lo necesario para la vida. Y que yo le diga en nombre de todos ellos, no una vez, sino muchas: Padre, perdónalos, olvídate de todo. Son almas débiles, que en su infancia no les han nutrido con el sólido alimento de la fe, y hoy, pegadas al fango pesante de la naturaleza y movidas por el fuerte viento de la corrupción, se precipitan al fondo del mar, sin fuerzas para navegar. Y Él, que es todo amor y misericordia, especialmente para los hijos que sufren, no me deja defraudada. Y así veo con alegría confortadas al gran número de almas que al amor misericordioso se confían. Esta es una circular del 19 de diciembre de 1959 y les doy la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Un saludo entrañable a todos ustedes, amigos de Radio María, amigos todos queridos de Perú. Dios les bendiga siempre por mediación de María, nuestra Madre, y la intercesión de Madre Esperanza.